Bueno, mis hermanos, vamos a seguir en el primer libro de Samuel. Hoy vamos a estudiar el capítulo 4. Y lo que voy a hacer es que lo voy a leer todo el capítulo de a una para que después vayamos viendo por partes. Dice el primer libro de Samuel, capítulo 4, del versículo 1, dice la palabra del Señor así: y Samuel dice, habló todo Israel. Por aquel tiempo salió Israel a encontrar en batalla a los filisteos y acampó junto a Ebenezer, y los filisteos acamparon en Afec, y los filisteos presentaron la batalla a Israel, y trabándose el combate, Israel fue vencido delante de los filisteos, los cuales hirieron en la batalla en el campo como 4,000 hombres. Cuando volvió el pueblo al campamento, los ancianos de Israel dijeron: ¿por qué nos ha herido hoy Jehová delante de los filisteos? Traigamos a nosotros de Silo el arca del pacto de Jehová, para que viniendo entre nosotros nos salve de la mano de nuestros enemigos. Y envió el pueblo a Silo, y trajeron de allá el arca del pacto de Jehová de los ejércitos, que moraba entre los querubines. Y los dos hijos de Elí, Ofni y Finés, estaban allí con el arca del pacto de Dios. Versículo 5, aconteció que cuando el arca del pacto de Jehová llegó al campamento, todo Israel gritó con tan gran júbilo que la tierra tembló. Cuando los filisteos oyeron la voz de júbilo, dijeron: ¿qué voz de gran júbilo es esta en el campamento de los hebreos? Y supieron que el arca de Jehová había sido traída al campamento. Y los filisteos tuvieron miedo, porque decían: ha venido Dios al campamento. Y dijeron: ay de nosotros, pues antes de ahora no fue así. Ay de nosotros, ¿quién nos librará de la mano de estos dioses poderosos? Estos son los dioses que hirieron a Egipto con toda plaga en el desierto. Esforzaos, oh filisteos, y sed hombres, para que no sirváis a los hebreos como ellos os han servido a vosotros. Sed hombres y pelead. Versículo 10, pelearon pues los filisteos, e Israel fue vencido, y huyeron cada cual a sus tiendas, y fue hecha muy grande mortandad, pues cayeron de Israel 30,000 hombres de a pie. Y el arca de Dios fue tomada, y muertos los dos hijos de Elí, Ofni y Finés. Y corriendo de la batalla, el hombre de Benjamín llegó el mismo día a Silo, roto sus vestidos y tierra sobre su cabeza. Y cuando llegó, he aquí que Elí estaba sentado en una silla vigilando junto al camino, porque su corazón estaba temblando por causa del arca de Dios. Llegando pues aquel hombre a la ciudad y dadas las nuevas, toda la ciudad gritó. Cuando Elí oyó el estruendo de la gritería, dijo: ¿qué estruendo de alboroto es este? Y aquel hombre vino a prisa y le dio las nuevas a Elí. Era ya Elí de edad de 98 años, y sus ojos ya habían oscurecido, de modo que no podía ver. Dijo pues aquel hombre a Elí: yo vengo, dice, de la batalla, he escapado hoy del combate. Y Elí dijo: ¿qué ha acontecido, hijo mío? Y el mensajero respondió diciendo: Israel huyó delante de los filisteos, y también fue hecha gran mortandad en el pueblo, y también tus dos hijos Ofni y Finés fueron muertos. Y el arca de Dios había sido tomada, y aconteció que cuando él hizo mención del arca de Dios, Elí cayó hacia atrás de la silla, del lado de la puerta, y se desnucó y murió, porque era hombre viejo y pesado, y había juzgado a Israel 40 años. Y su nuera, la mujer de Finés, que estaba encinta cercana del alumbramiento, oyendo el rumor del arca de Dios, había sido tomada, y muerto su suegro y su marido, se inclinó y dio a luz, porque le sobrevinieron los dolores de repente. Y al tiempo que moría le decían las que estaban junto a ella: no tengas temor, porque has dado a luz un hijo. Mas ella no respondió ni se dio por entendida. Y llamó al niño Icabod, diciendo: traspasada es la gloria de Israel por haber sido tomada el arca de Dios, y la muerte de su suegro y de su marido. Dijo pues: traspasada es la gloria de Dios porque ha sido tomada el arca de Dios. Hermanos, la semana pasada que estuvimos estudiando el capítulo 3, miramos al final del capítulo 3 que Samuel había sido llamado por el Señor para venir a servirlo. Ahora, en este capítulo que vamos a estar viendo,
esta tarde vamos a estar viendo que Dios va a retirar, llamó a Samuel, pero en este capítulo vamos a estar viendo que Dios va a retirar del ministerio a los sacerdotes actuales por ser infieles, y al mismo tiempo va a castigar el pecado de ellos mismos, o sea, de los sacerdotes, de los hijos de Elí y del pueblo por su infidelidad al Señor. Entonces, en el primer versículo dice, y Samuel habló a todo Israel. Samuel dice, hablaba a todo Israel. Dice otra versión, dice, las palabras de Samuel llegaban a todo el pueblo. Ahora es interesante que en el versículo 1, en el versículo 3, el Señor lo llama y dice, y Samuel hablaba a todo Israel. Y después comienza hablando de otra cosa. Yo lo que estaba pensando es que para este tiempo la gente ya ni siquiera quería oír ni a Elí ni a sus hijos. En 1 Samuel capítulo 2 versículo 24 dice, cuando vino Elí y reprendió a sus hijos, les dijo, no, hijos míos, porque no es buena la fama que yo oigo. O sea que ya para ese momento la gente ya sabía las barbaridades que practicaban los hijos de Elí. Y entonces ya me imagino que ya el pueblo ya no quería oírlos. Entonces comienza el versículo 1 diciendo que Samuel le hablaba a todo Israel, que las palabras de Samuel llegaban al pueblo. O sea que el pueblo comenzó otra vez a escuchar las palabras del Señor. Ahora dice ahí, en el mismo versículo 1, dice que Israel salió a encontrar en batalla a los filisteos. Y en el versículo 2 dice que los filisteos presentaron la batalla a Israel. Entonces fueron a una batalla. Ahora dice ahí, trabándose en combate, dice fueron vencidos. O sea que fueron vencidos los israelitas. Otra versión dice que se enredaron en la batalla. Ahora, mis hermanos, yo quiero que nosotros pensemos un poquito en lo que estaba pasando aquí, porque esta batalla que dice aquí no es como por ejemplo nosotros ahorita oímos, hace un par de meses escuchamos que Rusia y Ucrania estuvieron en guerra, pero decían, bueno, fíjense que Rusia bombardeó o agarró esta ciudad y murieron 100, ¿verdad? O así como ahorita que está Irán amenazándose con Israel y de repente mueren 10, 20. En esta batalla, mis hermanos, murieron 4,000 hombres de un solo. O sea que esta era un combate mortal, ¿verdad? O sea que no estaban como amenazándose, fueron 4,000 personas que murieron de un solo. Imagínense que a ustedes ahorita le dicen, bueno, fíjense que ahí está, pero murieron 4,000 personas de un solo. Nosotros decimos, eso es un desastre. Pues ese día ahí murieron 4,000 personas. O sea que este era un combate a muerte. Ahora, una vez que los israelitas entraban en la batalla, solo tenían dos opciones. Una era ganar o perder, y la otra era huir o darle para adelante o pelear la batalla. Entonces dice ahí que Israel presentó la batalla a los filisteos. Ahora, yo creo que es bueno que nosotros pensemos en nosotros, ¿verdad? O sea, ¿por qué está diciendo ahí que Israel presentó la batalla a los filisteos? Como cristianos nosotros, los hijos del Señor, ¿cuándo entramos en batalla? ¿Cuándo presentamos una batalla? Pues yo estaba pensando que nosotros realmente entramos en batalla cuando dejamos de ir con la corriente de este mundo, lo que dice en Efesios, ¿verdad? Que nosotros dejamos de ir contra el sistema del mundo, cuando ya no vamos junto con la corriente, sino que vamos en contra. El día que nosotros decidimos servir a Cristo, ese día ya tenemos que dejar de ir con la corriente del mundo. Entonces prácticamente lo que estamos haciendo, estamos presentando una batalla, estamos declarándole la guerra al mundo, porque nosotros ya no vamos con ellos. Ahora, yo le voy a decir una cosa, mi hermano, si usted no siente que usted va en contra del mundo, es bueno que se examine, porque de repente va con ellos más bien, ¿verdad? O sea, usted tiene que sentir que va en contra del mundo, en contra del sistema del mundo. Porque si usted no siente que está en una batalla, posiblemente vaya con la corriente del mundo, ¿verdad? Ahora, tenemos
pues nosotros como cristianos 3 enemigos. Uno es el mundo. En Romanos 8:7 dice, por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios ni tampoco pueden. El otro enemigo que tenemos nosotros es nuestra propia carne, porque dice que los deseos de nuestra carne son enemistad contra Dios. Y dice que no se sujetan a la ley de Dios, pero no solo que no se sujetan, sino que dice que tampoco pueden sujetarse. Entonces tenemos un enemigo que lo andamos ahí nosotros cargando, que es la carne, y tenemos que matarla todos los días. Y también en primera de Pedro capítulo 5 se nos advierte que tenemos un adversario, y dice, sed sobrios y velad, porque vuestro adversario, el diablo, anda como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Entonces, en la palabra de Dios encontramos que al menos como hijos del Señor tenemos 3 enemigos, ¿verdad? Que es el mundo, la carne y Satanás. Por eso Pablo dijo ahí en 2 de Timoteo, capítulo 4, versículo 7, cuando él viene, dice, he peleado, dijo, la buena batalla. Porque Pablo sabía que desde el momento en que se convirtió a Cristo, él estaba en una batalla, y por eso dijo, he peleado la buena batalla. He acabado la carrera y he guardado la fe, dijo. Y es que la batalla, mis hermanos, para los cristianos es guardar la fe en medio de cualquier lucha, prueba o tentación. Ahora yo quiero hacerle una pregunta. ¿Usted gana todas sus batallas o luchas? Porque esta batalla, dice, Israel fue vencido por los filisteos. Y muchas veces nosotros perdemos las batallas igual que como la perdió Israel aquí. ¿Alguna vez usted ha escuchado a algún hermano decir, fíjate hermano que ya yo no voy a seguir con el estudio que estamos haciendo? O fíjate hermano que yo ya no voy a seguir sirviendo al Señor. ¿Ha escuchado eso? O ya no voy a regresar a la iglesia. Hermano, perdió la batalla. Es una lucha. Ahora mire cuál es la pregunta que se hacen los ancianos de Israel. Ahí en el versículo 3 dice, ¿por qué nos ha herido hoy Jehová? Dice. Los ancianos de Israel se están preguntando por qué fueron derrotados, pero al mismo tiempo están reconociendo que quien los hirió fue Jehová. Me imagino que ellos dijeron, ¿por qué el Señor? ¿Por qué hemos perdido la batalla? Pues somos israelitas, leemos las escrituras, vamos al templo. Miren, mis hermanos, yo pienso que estos ancianos andaban tan mal que ni siquiera podían discernir por qué el Señor los estaba castigando. Ahora mire lo que dice en el versículo 3, en la segunda parte. Traigamos, dice, el arca del pacto. El arca, mis hermanos, en este tiempo representaba la presencia del Señor. Entonces ellos dicen, traigamos el arca del pacto. ¿Por qué? Porque se dieron cuenta que fueron a la batalla sin el Señor. Entonces dice, bueno, como no llevamos el arca del pacto, entonces por eso perdimos la batalla. Ahora note ahí que al final del versículo 3 dice, traigamos el arca para que viniendo entre nosotros, ¿quién? Dios, ¿verdad? Para que viniendo entre nosotros nos salve. Para que el Señor nos salve, dice, nuestros enemigos. Entonces traigamos el arca del pacto para que nos salve de nuestros enemigos. Ellos pensaban, mis hermanos, que el arca misma era Dios. Entonces dice, para que viniendo entre nosotros nos salve. Entonces, ¿qué hicieron? Bueno, dice, pues si lo que nos falta es el arca del pacto,
pues entonces traigámosla. Entonces eso es lo que relata el versículo 4 al 8, ¿verdad? Dice, y envió el pueblo a Silo y trajeron de allá el arca del pacto de Jehová de los ejércitos, que moraba entre los querubines, y los dos hijos de Eli, Ofni y Finés, estaban ahí con el arca del pacto. Aconteció que cuando el arca del pacto de Jehová llegó al campamento, todo Israel gritó con tan gran júbilo que la tierra tembló. Cuando los filisteos oyeron la voz de júbilo, dijeron, ¿qué voz de gran júbilo es esta en el campamento de los hebreos? Y supieron que el arca de Jehová había sido traída al campamento, y los filisteos tuvieron miedo porque decían, ha venido Dios al campamento. Y dijeron, ay de nosotros, pues antes de ahora no fue así, ay de nosotros, ¿quién nos librará de la mano de estos dioses poderosos? Estos son los dioses que hirieron a Egipto con toda plaga en el desierto. Pues entonces ellos vienen y dijeron, bueno, lo que nos hace falta para ganar la batalla es el arca del pacto, traigámosla. Entonces traen el arca del pacto y dice ahí que los dos hijos de Eli estaban cerca del arca del pacto. Mire, mis hermanos, Dios había dado la manera, lo acabamos de leer ahorita, en Números, había dado la manera cómo debía de transportarse el arca. Es más, solo la familia de Coat, de hombres que tuvieran entre 30 y 50 años, podían transportarla. Pero ni aún así, aunque la llevaran transportada, ellos podían tocar el arca. O sea que era algo delicado, porque si ellos la tocaban, morían. Entonces, habían hecho el arca tenía que tener unas argollas de oro en las esquinas, y por ahí pasaban un palo y ellos tenían que cargarla, pero el palo creo que tenía que ser de oro también, y tenían que cargarla, pero no podían tocar el arca. Entonces, la cuestión es que ellos no podían acercarse al arca. Y esto lo que demostraba, porque dice que los hijos de Elí estaban cerca del arca, y esto lo que demostraba era que a ellos no les importaba lo que Dios había mandado acerca del arca, lo que decía ahí en Números capítulo 4, y lo dice también en Éxodo capítulo 25, que ustedes lo pueden leer en sus casas, cómo debía de ser el manejo que se le debía de dar al arca. Entonces, imagínense, hermano, cómo era esto delicado. Ahí en el segundo libro de Samuel, capítulo 6, versículos 6 y 7, hay un relato, cuando dice que cuando llegaron, dice, a la era de Nacón, o sea que ellos iban transportando el arca, Usa, dice, extendió su mano al arca de Dios. O sea que, dice, y las estuvo porque los bueyes se tropezaban. O sea que dice que Usa, los bueyes se tropezaron, y me imagino que tal vez el arca se les quiso como caer o algo así, y Usa dice que extendió la mano al arca de Dios, dice, y la sostuvo. Pero mire lo que dice ahí, dice, y el furor de Jehová se encendió contra Usa, dice, y lo hirió allí Dios por aquella temeridad, dice, y cayó ahí muerto junto al arca de Dios. O sea que el arca se le iba a caer, pero no tenía permiso de tocarla. Entonces como que se le quiso caer y él la tocó, y dice que se encendió el furor de Jehová al punto que ahí cayó muerto por haberla tocado. Así era de delicado esto del arca. Y los hijos de Elí, Ofni y Finés ahí venían cerca del arca. Y dicen, bueno, ocupamos el arca, traigámosla. Hermanos, aquí hay una realidad que estaba pasando ahí, es que ni los ancianos, ni los hijos de Elí, ni los israelitas conocían o entendían la santidad de Dios. Si ellos hubieran entendido la santidad de Dios, hubieran conocido las escrituras, no se atreven a mover el arca así como estaban diciendo. No conocían la santidad de nuestro Señor. Entonces dice, traigan el arca así como que era una silla que iban a mover. Ahora en cambio, mire los filisteos, que eran hombres impíos. En el versículo 6
Dice, supieron que el arca de Jehová había sido traída. Dice el versículo 6, cuando los filisteos oyeron la voz de júbilo, dijeron, ¿qué voz de júbilo, de gran júbilo es esta en el campamento de los hebreos? Y supieron, dice, que el arca de Jehová había sido traída al campamento. Entonces, cuando supieron los filisteos, o sea, los impíos, hombres que no conocían a Dios, que tal vez solo habían oído de Dios, porque ahí dice, en un versículo dice de los dioses que habían herido a Egipto, dice. Y después dicen, ha venido, dice Dios, al campamento. Entonces eso es lo que estaban diciendo los filisteos. Pero ahora mire lo que dice en el versículo 7. ¡Ay de nosotros!, dicen. En el versículo 8 vuelven a decir, ¡ay de nosotros! Yo cuando estaba leyendo esto, solo me acordé de Isaías, cuando dice allá en Isaías capítulo 6, versículo 5, donde dice, entonces dije, ¡ay de mí! Que soy muerto, dice, porque soy hombre inmundo de labios y habitando en medio del pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al Rey Jehová de los ejércitos. ¡Ay de mí!, dijo, porque siendo yo un vil pecador, han visto mis ojos al Rey. Mis hermanos, yo creo que esta debía haber sido la actitud correcta ante la presencia y la santidad de Dios de parte de los israelitas. Y mis hermanos, esta debe ser nuestra actitud también ante la presencia de un Dios santo. ¡Ay de mí! ¡Ay de mí! Entonces dice que los filisteos se llenaron de temor y dijeron, ¿quién nos librará de la mano de estos dioses que hirieron a Egipto con toda plaga? ¿Quién nos librará? Es la pregunta que se hacen. O sea que los impíos tenían temor. Y lo triste, mis hermanos, es que el pueblo del Señor no. Comenzando desde los hijos de Elí, que más bien blasfemaban el nombre del Señor en el templo y hacían cosas terribles en presencia de Dios sin considerar a Dios ni los caminos del Señor. Pero ¿sabe qué es lo que pasa, mis hermanos? Que muchas veces nosotros somos iguales a los hijos de Elí. Vivimos nuestras vidas sin considerar al Señor ni los caminos del Señor. ¿Quién nos librará?, dice, porque ha venido Dios al campamento, dice ahí en el versículo 7. Y es que si hay algo cierto, mis hermanos, es que nadie puede librarnos de la mano del Señor a no ser por Él mismo. Imagínense que a usted le digan, mira que Dios está en contra tuya. Dígame, ¿quién puede librarlo? Nadie. Ahora vea lo que hacen los filisteos. Dice, bueno, el Señor dice, entonces, bueno, vamos a hacer una estrategia de guerra. Dice el versículo 9 al versículo 11, esforzaos, oh filisteos, y sed hombres, para que no sirváis a los hebreos como ellos os han servido a vosotros, y sed hombres y pelead. Pelearon pues los filisteos, e Israel fue vencido y huyeron cada cual a sus tiendas, y fue hecha muy grande mortandad, pues cayeron de Israel 30,000 hombres de a pie, y el arca de Dios fue tomada y muertos los 2 hijos de Elí, Ofni y Finés. Mire lo que hacen los filisteos, les dice, esfuércense y peleen como hombres. Ellos dijeron, pórtense como hombres para que nosotros ganemos. Ahora ellos pensaban, mis hermanos, y de repente nosotros muchas veces podemos pensar igual que ellos, ¿verdad? Ellos pensaban que por su propio esfuerzo ellos podían ganar la pelea. Pero sabemos que eso no es así. Dice Proverbios 21, versículo 31, el caballo se alista para el día de la batalla, pero dice, mas Jehová es el que da la victoria.
Nadie, mis hermanos, por sus propios esfuerzos puede vencer en ninguna área de su vida, y peor, en la vida espiritual. Jehová es el que da la victoria. Ahora mire qué pasó. Ahí en el versículo 10. Pelearon pues, dice, los filisteos, dice, e Israel fue vencido. Mire, los filisteos no reconocían en nada a Dios. Más bien aquí pareciera que decidieron enfrentarse contra Dios porque dicen, ha venido Dios al campamento, bueno, hagamos una estrategia de guerra. Entonces más bien pareciera que dijeron, bueno, vamos a enfrentarnos contra Dios, peleen como hombres, dice. Pareciera que más bien que se iban a enfrentar a Dios, ¿verdad? Pero la cosa es que ellos no reconocían en nada a Dios, y aquí más bien el pueblo de Dios otra vez ha sido avergonzado y han sido derrotados por los filisteos. Otra vez. Ahora, ¿qué fue lo que pasó aquí? Si esta vez sí andaban el arca del pacto con ellos. Yo les voy a hacer una pregunta, mis hermanos. ¿Cuántas batallas perdió Josué? Acabamos de terminar hace poquito el libro de Josué. Pues yo creo que no perdió ninguna batalla. Ahora andaba el arca del pacto con él. Bueno, en una ocasión anduvo porque Dios mismo les dijo que agarraran el arca del pacto y que empezaran a dar vueltas con el arca del pacto, ¿verdad? ¿Se acuerdan? ¿Verdad? En una ocasión. Pero la cuestión es que ellos iban y ganaban las batallas y no andaban el arca del pacto. El problema es que estos israelitas habían llevado el arca del pacto como un amuleto. Yo no sé si usted se ha fijado aquí en nuestro amado país, en los buses, la presencia de Dios, dice. Otro, aquí va Dios conmigo. Dios, dice, es el conductor de esta unidad. Y 2 cuadras después usted encuentra el bus en una cuneta y dice, bueno, y no lo llevaba Dios. ¿Qué pasó si Dios llevaba el bus y está encunetado? Son amuletos, hermano. Mis hermanos, la verdad de las cosas, mis hermanos, es que cuando estamos en pecado, Dios ni siquiera escucha mis oraciones. Dice Isaías 59, versículo 2, pero vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios, y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro para no oír. O sea que ni siquiera escucha las oraciones, dice, sus pecados han hecho ocultar su rostro para que no los escuche. Ellos llevaron como amuleto el arca en vez de arrepentirse de sus pecados. Nunca pensaron en la palabra de Dios. Imagínense que ellos en ese tiempo, ellos vivían por la ley y nunca se acordaron de la palabra de Dios. Dios les había advertido lo que les iba a pasar. Ustedes pueden leerlo en sus casas en el capítulo 26 de Levítico, del 14 al 46, ahí está, pero hay un versículo en Levítico 26, en el versículo 25, que dice, traeré sobre vosotros espada vengadora en vindicación del pacto, y si buscareis refugio en las ciudades, yo os enviaré pestilencia entre vosotros y seréis entregados en mano del enemigo. O sea que Dios les había advertido las cosas que les iban a pasar si ellos estaban pecando, si no obedecían a la palabra del Señor. Entonces ellos llevaron el arca del pacto, pero realmente nunca se arrepintieron de sus pecados.
¿Cómo esperaban ganar una batalla si están en pecado? El que está en pecado ya está derrotado, mis hermanos. Ya perdió. Y lo que quiera hacer para el Señor va a fracasar porque está en pecado. Lo que va a seguir más bien es acumulando. Ellos no consideraron al Señor en su derrota. Fueron derrotados por no obedecer al Señor. Ni los sacerdotes, ni los ancianos, ni el pueblo tuvieron el discernimiento para saber que estaban siendo castigados por no obedecer la palabra del Señor. Si ellos hubieran estado llenos de la palabra del Señor, nunca se hubieran atrevido a mover el arca del pacto. Hubiera bastado con que se arrepintieran y el Señor hubiera estado de su lado. Eso es lo que dice en Deuteronomio, capítulo 3, versículo 22. No los temáis porque Jehová vuestro Dios es el que pelea por vosotros. Cuando nosotros vivimos arrepentidos y delante del Señor, usted no tiene que pelear, dice el Señor, es el que pelea por usted. Ahora mire, una vez que ellos fueron derrotados por segunda vez, mire lo que pasa. Mire cuál fue el resultado de la segunda batalla, del versículo 12 al versículo 17. Y corriendo de la batalla un hombre de Benjamín llegó el mismo día a Silo, roto sus vestidos y tierra sobre su cabeza, y cuando llegó, he aquí que Elí estaba sentado en una silla vigilando junto al camino, porque su corazón estaba temblando por causa del arca de Dios. Llegando pues aquel hombre a la ciudad y dadas las nuevas, toda la ciudad gritó. Cuando Elí oyó el estruendo de la gritería, dijo: ¿qué estruendo de alboroto es este? Y aquel hombre vino a prisa y dio las nuevas a Elí. Y ya era Elí de 98 años, y sus ojos se habían oscurecido de modo que no podía ver. Dijo pues aquel hombre a Elí: yo vengo de la batalla, he escapado hoy del combate. Y Elí dijo: ¿qué ha acontecido, hijo mío? Y el mensajero respondió diciendo: Israel huyó delante de los filisteos, y también fue hecha gran mortandad en el pueblo, y también tus dos hijos, Ofni y Finés, fueron muertos, y el arca de Dios ha sido tomada. Mire cuál fue el resultado de la segunda batalla. Primero, dice que habían muerto más de 30,000 hombres. Imagínense que 4,000 era una barbaridad. Ahora 30,000 hombres más. Imagínense ustedes, dice, Israel huyó, dice, y hubo gran mortandad. O sea, imagínense 30,000 personas muertas de un solo. O sea, y ahí no era que se cortaban con espadas, ¿verdad? O sea, eso ha de haber sido, así como dice ellos, gran mortandad. Pero le dice: fueron muertos, les dice, tus dos hijos. Alguien los mató. Y es que la palabra de Dios se cumplió. ¿Se acuerdan que el Señor había dicho que había tomado la decisión de hacerlos morir? Ahí en 1 Samuel capítulo 3 versículo 14 dice: por tanto yo he jurado a la casa de Elí que la iniquidad de la casa de Elí no será expiada jamás, ni con sacrificios ni con ofrendas. La casa de Elí prácticamente está diciendo ahí no va a ser perdonada con nada, ni con sacrificios ni con ofrendas. El Señor, conforme a su palabra, los hizo morir. El Señor, estos eran siervos de Dios infieles, siervos de Dios que blasfemaban el nombre del Señor, siervos de Dios que no tomaban en cuenta a un Dios santo. Y dijo el Señor: van a morir, van a ser apartados del ministerio. Y el Señor mismo se encargó de apartarlos. Y eso es lo que hace el Señor con los siervos infieles, mis hermanos. El Señor los aparta. Ahora dice, ¿qué otra cosa fue el resultado de ahí? Por último dice, el arca de Dios, dice, ha sido tomada. Qué desastre, mis hermanos. ¿Qué han hecho moviendo ellos el arca del pacto?
Si para mover el arca del pacto había que hacer un gran protocolo, lo acabamos de leer ahorita en Números 4. Y ellos dijeron, bueno, vamos a mover el arca, y trajeron el arca y se pusieron a moverla como ellos quisieron. Imagínense lo delicado que era, ¿verdad? Ya les dije, pero aquí hay otro ejemplo, aquí en Primera de Samuel, capítulo 6, versículo 19 y 20. Miren lo que dice: entonces Dios hizo morir, dice, a los hombres de Bet-Semas, porque habían mirado dentro del arca de Jehová. Hizo morir del pueblo a 50,070 hombres. Y oró, dice, el pueblo, porque Jehová había herido con tan gran mortandad. Y dijeron de Bet-Semas: ¿quién podrá estar delante de Jehová el Dios Santo? ¿A quién subirá desde nosotros? O sea que aquí murieron 50,070 hombres. Esa es una gran mortandad de personas muertas, más de 50,000 personas muertas. ¿Por qué? Dice, porque miraron adentro del arca del pacto. Entonces, mire la pregunta, mis hermanos. ¿Quién podrá estar delante de Jehová, el Dios Santo? ¿Quién? Mis hermanos, aquí hay una gran verdad, que ni usted ni yo podemos estar delante del Dios Santo si no fuera por nuestro Señor Jesucristo. Por eso podemos estar delante de Él. Dios hizo morir a más de 50,000 por mirar adentro del arca. Ay de mí, dijo Isaías. Mis hermanos, y para mí este capítulo de la palabra del Señor me recuerda primeramente que el Señor es santo. Segundo, me recuerda que si yo sirvo al Señor debo ser un siervo fiel y que debo tener presente su palabra siempre. Que el servicio al Señor no es un juego, mis hermanos. Es a un Dios santo el que servimos. Los hijos de Elí pensaron que ellos podían burlarse de un Dios santo, pero solo fue cuestión de tiempo para que el Señor los castigara. Si usted se compromete con el Señor, mis hermanos, hoy miramos en la mañana un grupo de hermanos aquí comprometiéndose con el Señor. Cúmplanle al Señor, mis hermanos. Viva para el Señor, sea un siervo fiel y no sea de mala fama como los hijos de Elí, que tenían mala fama. Cuando el Señor en Corintios nos advierte de no tomar la cena indignamente, es en serio que el Señor está hablando, no la tomen indignamente. Porque ahí dice, por eso hay algunos que ya están enfermos y otros ya están muertos. Porque piensan que el Señor está jugando. Es un Dios santo que servimos. Y ahí tenemos los ejemplos. Hay que arrepentirnos, como Él dice. Examínese y tome la cena del Señor, como Él quiere. Porque al Señor no se le va a escapar nadie. Pero ahora mire las noticias que le traen a Elí y lo que pasa en el versículo 18 al versículo 22. Y aconteció que cuando él hizo mención del arca de Dios, Elí cayó hacia atrás de la silla, al lado de la puerta, y se desnucó y murió, porque era hombre viejo y pesado y había juzgado a Israel 40 años. Y su nuera, la mujer de Finés, que estaba encinta, cercana al alumbramiento, oyó el rumor del arca de Dios, había sido tomada, y muerto su suegro y su marido se inclinó y dio a luz, porque le sobrevinieron sus dolores de repente. Al tiempo que moría le decían las que estaban junto a ella: no tengas temor, porque has dado a luz un hijo. Mas ella no respondió ni se dio por entendida. Y llamó al niño Icabod, diciendo: traspasada es la gloria de Israel por haber sido tomada el arca de Dios y por la muerte de su suegro y de su marido. Dijo pues: traspasada es la gloria de Dios porque ha sido tomada el arca de Dios. Dice ahí, mis hermanos, que cuando el mensajero trajo las noticias, al mencionarlo del arca de Dios,
Elí cayó y se desnucó. Después dice más abajo, dice que la nuera, o sea, la esposa de Finés, al escuchar el rumor del arca, la muerte de su suegro y de su marido, se inclinó y dio a luz y después murió también. Yo pienso, mis hermanos, que tanto Elí como la esposa de Finés, me imagino que ellos sabían la manera como debía manejarse el arca del Señor. Y al escuchar lo que habían hecho, ellos murieron. Qué manera, mis hermanos, tan mala de terminar el ministerio de Elí. Elí terminó mal su ministerio, mis hermanos. Terminó descalificado. Y ahí dice en la Biblia, ¿por qué? Dice, porque amó más a sus hijos que al Señor. Yo creo que esto es bueno que nosotros pensemos, mis hermanos, porque así como leímos ahí que dijo Pablo, he peleado la buena batalla, he acabado la carrera y he guardado la fe. Ese es un hombre que terminó bien su ministerio, que terminó bien. Yo creo que esa es la manera como nosotros debemos de terminar nuestra carrera en el Señor, bien, no descalificados, no como Elí ni sus hijos. Entonces dice que al tiempo que moría, la esposa de Finés, ahí en el versículo 20, las que estaban ahí junto a ella, yo pienso que pueden haber sido posiblemente parteras, ¿verdad? Que estaban junto a ella, le dijeron, no tengas temor. Y también aquí hay una enseñanza, ¿verdad? Porque llegaron ellas a darle ánimo en tiempos difíciles, ¿verdad? En tiempos de prueba, ¿verdad? Y yo creo que eso nos recuerda también que debemos de animar a los débiles, a los hermanos que están pasando por pruebas, hay que darles ánimo, ¿verdad? Ahí se mira que llegaron las que estaban ahí, dice, ¿verdad? No dice quiénes son, ¿verdad? Pero ya no tengas temor, llegaron a darle ánimo, ¿verdad? Y entonces dice que dio a luz y le puso Ichabod, que significa ¿dónde está la gloria? Y después en el versículo 21 y 22 se menciona que dice traspasada es la gloria de Dios. En el versículo 21, el versículo 22 dice traspasada es la gloria de Dios. Y esto lo que significa es que dice se ha ido la gloria de Dios de Israel. Israel, dice otra versión, se ha quedado sin honor. Israel ha perdido el arca. ¿Qué significaba esto, mis hermanos? Significaba que la presencia de Dios se había ido de ellos. Eso es lo que dice ahí. Y yo creo, mis hermanos, que esta es la verdadera causa de tristeza para un hombre. Por ejemplo, de Elí y su nuera, me imagino que esta fue la causa de tristeza, ¿verdad? Saber de que se habían llevado el arca y que el Señor los había dejado. Allá en el Edén, nosotros fuimos separados del Señor también. Y por eso nosotros nacemos muertos en nuestros delitos y pecados. Pero Jesús nos reconcilió con Él. Jesús nos volvió a traer a la presencia del Padre. Ahora yo quiero que usted sepa algo, mi hermano, que si Dios no está con usted, está en contra suya. Si usted, mi hermano, no está en comunión con el Señor, posiblemente, si usted no es un hijo de Dios, entonces yo le sugiero que se arrepienta para que pueda venir a la presencia del Señor. Si usted es un hijo de Dios y no tiene comunión con el Señor, usted siente que está perdiendo sus batallas y no tiene comunión con el Señor, pero si tiene el Espíritu Santo, posiblemente lo tenga contristado. Pero si usted no conoce al Señor, usted es un esclavo del pecado y seguro que no va a ganar ninguna batalla.
De nada le sirve, mi hermano, venir a la iglesia. De nada le sirve venir a cantar aquí, ir a un grupo casa, llevar clases de Biblia, o andar con una Biblia en la mano, como ellos que andaban en el arca. Si no nos arrepentimos de nuestros pecados, mis hermanos, y no obedecemos al Señor, el Señor no pelea por nosotros. Y vamos a vivir derrotados espiritualmente siempre. Hay un versículo en Ageo capítulo 1, versículo 7. Dice, así ha dicho Jehová de los ejércitos, meditad sobre vuestros caminos. Yo quiero animarlo, mi hermano, a esto, a meditar en sus caminos, meditar en su vida, meditar si usted es una persona que está venciendo y está avanzando espiritualmente o está estancado espiritualmente. Nuestro Dios es santo, santo, santo. Yo lo animo, mi hermano, a tener comunión con ese Dios santo, a arrepentirse de sus pecados y ser una persona victoriosa en Cristo. Voy a terminar con dos versículos. Levítico 26, 11 y 12 dice, y pondré mi morada en medio de vosotros, y mi alma dice, no os abominará, y andaré entre vosotros, y yo seré vuestro Dios, y vosotros seréis mi pueblo. Y en Romanos 8:31 dice, ¿qué pues diremos esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Mis hermanos, arrepintámonos, que el Señor es santo, pero si nosotros le obedecemos a Él, el Señor va a pelear por nosotros y vamos a vivir una vida victoriosa espiritualmente. Vamos a orar. Padre, gracias por tu palabra, Señor. Pedimos, Señor, que tú nos ayudes, Señor, a poder primeramente meditar en nuestros caminos, Señor. Si tenemos pecado, Señor, ayúdanos a apartarnos de él y poder vivir para ti, Señor. Reconocemos tu santidad, Señor, y te agradecemos al mismo tiempo por nuestro Señor Jesucristo, que permite que nos podamos acercar a ti. En el nombre de nuestro Señor Jesús. Amén.